Ahí está. Estos envíos de globos durante la anterior administración surcoreana, la de Moon Jae-in, el anterior presidente que era favorable a esta política del sol que hemos comentado aquí otras veces, ¿no? Que defiende acercamientos diplomáticos, comerciales, económicos, familiares, políticos, etcétera, con Corea del Norte, se prohibieron desde el sur el envío de propaganda o el envío de panfletos políticos desde el sur hacia el norte por parte de estos grupos. Y de hecho, se solían evitar en lo material, en lo físico. ¿Qué es lo que pasa? Que con el gobierno actual de Yoon Suk-yeol, que es un gobierno marcadamente anticomunista, marcadamente antinorcoreano, es decir, confrontado directamente con el gobierno de Corea del Norte, que luego iremos a esa cosa más estructural si queréis, ha pasado a permitir estos lanzamientos. Bien, entonces, a lo largo de la semana pasada, recordad que el envío de globos con basura por parte del norte de la semana pasada se produjo, o eso es lo que decían en el norte, como una respuesta por los envíos de propaganda política anti-norcoreana o antigobierno norcoreano por parte de grupos activistas surcoreanos, porque al final el norte lo que le pide al gobierno de Corea del Sur es que evite que estos globos se envíen desde el sur hacia el norte. Bueno, el gobierno surcoreano no está por la labor de impedirlo y efectivamente después de esos avisos norcoreanos, los activistas surcoreanos siguieron lanzando esos globos con esa propaganda política. Y por ende, como respuesta, Corea del Sur volvió a enviar globos llenos de residuos, de heces, de basura, hacia el sur, más de 300 en este caso. Eso en sí mismo no significaba una escalada, sino más bien una continuación de la dinámica y de las mismas herramientas, los mismos instrumentos de tensionamiento que había anteriormente. Bien, entonces, en un primer momento era seguir con la misma lógica. Ahora bien, hubo una respuesta por parte del sur, después, que consistía en volver a activar una práctica que no es nueva en la península de Corea, que ya había sucedido anteriormente, que era esta, la de la colocación de enormes grupos, de enormes altavoces en la frontera dirigidos hacia el norte para reproducir literalmente K-pop, reproducir anuncios de Samsung, reproducir anuncios o noticias del día a día de Corea del Sur, en fin, reproducir mensajes, reproducir un poco la vida de Corea del Sur, anuncio, propaganda, noticias, música, incluso series en este caso no sé si habrá, pero bueno, hacia Corea del Norte. Y Corea del Norte ha advertido que, en consecuencia, también va a construir, va a volver a edificar estos grupos de altavoces para hacer lo propio. Esto sí es una escalada, es una vuelta a una práctica que hacía un tiempo que no se hacía y que es más grave que la de los globos. Pero es que encima, en este contexto ha habido varios disparos de advertencia por parte del ejército surcoreano porque, según el propio ejército surcoreano, habría habido un par de decenas de soldados norcoreanos que habían cruzado la frontera. Que esto habría que entender qué es la frontera intercoreana, cómo está compuesta o cómo está construida o conformada la frontera intercoreana, porque no es una frontera al uso. ¿Vale? Será interesante si queréis que entremos a valorar eso. Hay varias cosas que hay que valorar para entender lo que está pasando. Primero, cómo es la frontera intercoreana. Después, quién está gobernando tanto en el norte como en el sur. En el norte ya todos lo ubicaréis, aunque tenemos un artículo en concreto profundizando más en las dinámicas de toma de decisiones en el norte. También es importante estudiar quién está gobernando en el sur, más importante de hecho que estudiar quién gobierna en el norte. Y el hecho de los disparos, aunque sean disparos de advertencia, sí que constituyen una ligera escalada. También habrá que entender eso. Entonces, cosas que hay que entender, como digo, la frontera intercoreana, entender el gobierno de Corea del Sur y entender también el factor del error humano. Porque el factor del error humano es una cosa determinante en la península de Corea. Las escaladas en la península de Corea siempre se mueven en un equilibrio en el cual, por un lado, ninguno de los actores busca el estallido de la guerra, en ningún caso, pero al mismo tiempo, los dos buscan permanentemente responderse el uno al otro. El uno porque se siente amenazado por la presencia de Estados Unidos y por su estrategia injerencista en el Asia-Pacífico, y el otro porque refuerza su posición interna, su posición política interna. Ahora bien, el hecho de que ninguno de los dos quiera una guerra no excluye la posibilidad de que haya algún tipo de error humano que desencadene una guerra. Es decir, tú haces disparos de advertencia, muy bien, y si esos disparos de advertencia, por lo que sea,
terminan impactando en un militar norcoreano que se encuentra en un puesto de seguridad en la frontera, por ejemplo. Son errores de ese estilo. Puede parecer una cosa nimia, pero eso podría desencadenar una guerra. Y cuanto mayor sea la escalada, más posibilidades hay de que un error humano desencadene una escalada mucho más rápida que conduzca a una guerra total. Más aún en el contexto actual de la península de Corea, en el cual las vías de comunicación entre los dos gobiernos están rotas por los dos lados. Porque el cambio de gobierno en Corea del Sur generó una postura anti-norcoreana y anticomunista nítidamente proestadounidense en el sur, que cortó lazos de comunicación con Corea del Norte y Corea del Norte respondió haciendo lo propio. Entonces, cualquier fallo humano, cualquier error humano podría desencadenar en mayor facilidad de lo que podría haber pasado hace unos años una guerra porque no hay lazos de comunicación entre los dos actores. Bueno, gracias a ese donante anónimo, por cierto, por esa sub de regalo. No sé quién eres, pero muchísimas gracias. Y gracias a Astora, que ha renovado su sub de nivel 1. 16 meses ya con nosotros, si no me equivoco. No, perdón, 11 meses. Da un momento, voy a poner el tweet que todavía no he avisado, que estamos en directo. A ver. Un momentito. Que si no la gente del Twitter no va a venir al directo. No se va a dar cuenta que estamos en vivo. Entonces eso, y dejando las preguntas en el chat, vamos a hablar de varias cosas. Quiero hablaros de la frontera intercoreana. Voy a intentar buscar rápidamente una especie de mapa gráfico para ilustraros, porque suele haber algunas confusiones con respecto a lo que es la frontera. Mira, estáis viendo cómo pongo el tweet. Perfecto. Estáis viendo cómo se hace descifrar, básicamente. ¿Qué os parece? Es que esto... No sé, ¿alguno de vosotros entra porque le sale la notificación en Twitter? Pregunto. Me imagino que todos vosotros entraréis, la mayoría de vosotros entraréis porque os salta la notificación de Twitch, ¿no? Pero me puedo imaginar que lo sabrá que no. Ahí está. Vale. Es un multitarea, efectivamente, sí. Lo malo como yo hago la parte técnica, lo malo es que cuando me toca a mí hablar de Corea, ahí sí que estoy solo. O sea, hago todo. Busco la info, estoy en el Twitter, estoy a todo, estoy a todo. Trump ha comentado que podría retirar sus militares de... Se me ha ido el comentario, espera. Javi Margallo. Trump ha comentado que podría retirar a sus militares de Corea del Sur. Pareciera que Corea del Sur busca aumentar la tensión para atar, en cierta manera. No tendría sentido que que Estados Unidos retire a sus militares en Corea del Sur. Para Estados Unidos, Corea del Sur es un enclave decisivo en su estrategia en Asia-Pacífico, que es al mismo tiempo la región a la que está dando prioridad estratégica desde hace años. Y Trump, aunque tenga este discurso que es un discurso más interno, más de cara a su electorado, de que sean sus aliados internacionales los que pongan el dinero para la defensa internacional del bloque colectivo de Estados Unidos y de sus aliados, eso no significa que vaya a abandonar los escenarios. Vamos, sería una ruptura total con la estrategia que Estados Unidos ha seguido durante décadas, con la estrategia en concreto que ha seguido en el Asia-Pacífico desde la administración Obama, y por cierto, habiendo sido una estrategia que Trump continuó. O sea, Trump no puso un freno cuando fue presidente. Es que Trump con este tipo de historias, el tema es que, a ver, podrá decir lo que quiera, pero le hemos visto gobernar, es decir, no es un outsider. Sabemos cómo gobierna, sabemos cuál ha sido su estrategia en Asia Pacífico y por tanto a mí eso no me cierra en absoluto. A ver, vamos a ver. Es verdad, habéis visto cómo se publica un tweet. ¿Cuántas personas habrán visto en la historia cómo se publica un tweet de cifra? Sí, K-pop y otras expresiones culturales surcoreanas. En este sentido, hay bastantes artículos. Si queréis, podemos hacer un repasillo antes de entrar con la parte de la frontera. ¿Vale? Pues yo tengo bastantes artículos del tema de Corea, evidentemente, porque es el gran campo o mi gran campo de interés, por así decirlo. Mirad, voy a pasar los artículos, ¿vale? Tengo. Copiar dirección enlace. Escribí el del programa nuclear norcoreano, lo paso por aquí. Escribí el de la relación entre Estados Unidos y Corea del Sur. Aquí está. Escribí el del proceso de toma de decisiones en Corea del Norte. Aquí lo tenéis. Escribí también, vamos a ver, es que hay una barbaridad.
Nación, líder, partido, la ideología Juche en Corea del Norte. Pimba, ahí lo tenéis. ¿Qué más escribí? Bueno, luego está el del esquema colectivo estadounidense. Bueno, hay varios, hay varios. En cualquier caso, si entráis a mi perfil ahí en la web, lo veréis. Estos artículos merecen libro, que ya hace que no sacáis ninguno. No diré nada, Shankly. No comento a ese respecto. Entonces, a ver, tema de... la DMC de Corea. Vamos con eso. Esto es importante que lo entendáis, ¿vale? Muy importante. La DMC. Mira, este mapa, pues es de Wikipedia, pero la verdad que me viene joya. Vamos a ver. DMC. Perfecto. A ver, que lo proyecto. Ahí va. Por cierto, esta noche hacemos Israel, ¿vale? Esta noche toca Oriente Medio, así que venidos por aquí al directo que merecerá la pena, hacedme caso. Hay muchísimas cosas de las que hablar, muchísimas. Ya me ha avisado Ángel que el directo de esta noche es intenso, así que no faltéis. Vale, aquí está. Aquí lo tenéis. Mapa de Corea, mapa de la DMC, de la frontera. Ahí está, ahora sí, perfecto. Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Corea, que se parte a través del paralelo 38, que es un paralelo relativamente arbitrario diseñado por Estados Unidos, básicamente porque Estados Unidos quería tener el control de Seúl, que aunque no era la principal ciudad de Corea antes de la partición, porque era Pyongyang, la actual capital de Corea del Norte, sí era una ciudad importante, ¿no? Entonces se procede con la guerra, la famosa, ya sabéis, la guerra de Corea. El norte entra hacia el sur, llega hasta Pusan. En Pusan entran refuerzos de Estados Unidos y de sus aliados, suben hasta el norte, prácticamente toman la totalidad de la península de Corea y ahí entra el ejército popular, el ejército de voluntarios chinos. Y la zona, o el bando norcoreano o el bando socialista, el bando de Kim Il-sung, vuelve a bajar hasta abajo hasta que se llega más o menos a un punto de partida parecido al punto de partida inicial. Y ahí se traza lo que es la partición de las dos Coreas, que seguirían en guerra y siguen en guerra hasta la actualidad, y que están separadas por esa DMC, la zona desmilitarizada. Ahora bien, no es una frontera al uso. No es una frontera en la cual tú puedas dar un paso, dejar de estar en el sur y luego estar en el norte. No. Lo que es... Fijaos los colores del mapa, ¿vale? El azul y el rojo. Bien. Básicamente, iba a decir, es como una doble frontera. No es exactamente una doble frontera, sino que... que hasta el día... Me puedes responder una duda, gracias. Bueno, decía, es más bien como... Pensadla como una frontera con un sistema doble de puertas, ¿vale? La parte azul es la línea en sí de frontera. Es decir, es la línea en la que ahí sí, si das un paso, estás en el norte y si das otro paso, estás en el sur, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que entrar a la línea roja, a la parte roja, es decir, a lo que sería la capa externa de la frontera intercoreana, es prácticamente imposible. Tanto desde el norte como desde el sur. Porque esa línea roja, esa franja roja, capa exterior de la frontera intercoreana, de la zona de la frontera, esa es la zona desmilitarizada. Curiosamente, la frontera más militarizada del mundo, por otra parte. Ahí cada uno de los dos países tiene todo un sistema de vallas, tiene una frontera interna dentro de su propio territorio nacional para que nadie pueda acceder a esa franja roja. Entonces es como una frontera de dos puertas. Si tú estás en el sur, de repente vas a subir hasta la frontera norte de Corea del Sur y te vas a encontrar con todo un sistema de vallas militarizado, con vigilancia, etcétera, que aunque en principio es relativamente fácil acceder, relativamente, una vez llegas ahí tienes, por ejemplo, minado, o sea, suelo minado, tienes un montón de cosas para que no se pueda avanzar. Es decir, por toda esa franja roja es muy peligroso caminar, por los sistemas de vigilancia, por los sistemas de minado, por la complejidad para acceder. Además es una zona de, si no me equivoco, boscosa. O sea, es lo que pretende, es algo que pretende ser una frontera interna, una especie de fragmento de territorio surcoreano donde, aunque todavía sea suelo nacional surcoreano, no puedas acceder. Y lo mismo en el norte,
¿vale? Es como una doble puerta. La primera puerta de la frontera la tienes dentro de tu propio país, con un sistema de vallado para que no pases, y luego ya llegarías a lo que es en sí la línea de frontera. Pero en esa franja roja, ¿veis? Tanto en la parte sur como en la parte norte no vive nadie. Creo que en el sur hay un par de poblados y en el norte hay otro par de poblados, pero en general no vive nadie, ¿sí? Son zonas deshabitadas. De hecho, tienen prácticamente como una fauna propia, hasta a ese nivel. No sé si se entiende. Joamun estuvo en Corea del Norte en 2019. Pues cuéntanos, porque eso me interesa, la verdad. Me interesa bastante. A ver, la historia de Corea recién comienza, el contenido que, efectivamente, el contenido que merecéis. Para bien lo digo. Me parece que es un buen contenido, ¿no? Em, Bien, no sé si se ha entendido la parte de la frontera, porque esto es como un punto de partida para entender Corea, ¿vale? Lo digo porque, como sabréis, pues el tema de Corea suele ser un tema con bastante amarillismo, con escasos análisis de calidad en los medios de comunicación occidentales, donde básicamente el análisis suele ser, jajaja, qué loco que está Kim Jong-un y cuántas bombas tiene, pero en realidad es un poquito más complejo que eso, ¿no? Por lo menos un poco más complejo. Entonces, este es el punto de partida. Entender lo que es la zona desmilitarizada y entender cuándo y por qué se parte la península. Se parte en un primer momento porque en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial hay un pacto entre soviéticos y estadounidenses para que los soviéticos se encarguen de expulsar a los japoneses en la parte norte de Corea. Japón era un imperio que tenía control total de Corea. Y los estadounidenses tenían que echar a los japoneses en la parte sur. Una vez terminada la guerra, se queda como uno de esos escenarios de partición de intereses mutuos, porque es un enclave geográfico importantísimo, evidentemente la península de Corea, como ya sabréis. Hay discusión entre la historiografía surcoreana y norcoreana por quién empezó la guerra. Esto lo matizo también, de nuevo. El problema que tenemos a menudo en los medios de comunicación en Occidente es que cogemos una versión, la versión más o menos que más nos encaja con la narrativa histórica occidental y la damos por cierta. Entonces, yo ni voy a dar por cierta ni por falsa, yo os voy a contar las dos narrativas históricas. Según el sur, Corea del Norte invade Corea del Sur y según el norte, es el sur el que invade Corea del Sur en el año 48. Sea como sea, lo cierto es que estalla una guerra que dura 3 años y que termina con un escenario de partición más o menos parecido. En el norte, la Unión Soviética abandona militarmente Corea del Norte, permite la construcción de la República Popular Democrática de Corea, un estado no obstante que tenía un carácter en cierta medida de satélite de la Unión Soviética, pero con una autonomía estratégica muy importante, con un desarrollo de su sistema político y económico al margen de la Unión Soviética, más allá de la ayuda económica de la Unión Soviética, y con una hegemonía del Partido del Trabajo y una serie de partidos satélite, mientras que en el sur lo que se crea durante los primeros 30 años, en realidad hasta el año 88, es una suerte de... son gobiernos militares adscritos a Estados Unidos y a los grandes monopolios en auge en Corea del Sur y después, finalmente en el 88, entra ya definitivamente el sistema de partidos liberal de Corea del Sur. Pero en cualquier caso se queda en la parte norte un estado aliado a la Unión Soviética, al esquema de alianzas globales de la Unión Soviética, y en el sur un estado primero satélite, después subordinado y hoy un Estado adherido, como es Corea del Sur, al esquema internacional, al esquema colectivo de Estados Unidos, una pieza clave de su ajedrez en el Asia-Pacífico, con autonomía estratégica relativa y con subordinación militar, con autonomía pero subordinación, porque en caso de guerra las tropas surcoreanas seguirían estando bajo control estadounidense, eso es un dato importante, bajo control de coronales estadounidenses, pero en última instancia un Estado ya desarrollado, ya con autonomía estratégica, pero que en la práctica actúa pues un poco como Israel antes del estallido del conflicto del 7 de octubre, ¿sí? Que era como un acólito de Estados Unidos en las votaciones internacionales. Ese es el papel un poco que ha jugado siempre Corea del Sur en relación a Estados Unidos, sobre todo desde los 90, cuando Corea del Sur ya se convierte en un país exportador neto de capital, en un gran país del capitalismo internacional. No sé a dónde iba con esto, pero bueno, lo importante es entender primero la frontera. ¿Por qué de la partición y cómo funciona la frontera, la DMZ? ¿Sí? La Demilitarized Zone de Corea.
Se congela imagen y sonido. ¿Se os congela imagen y sonido? ¿O es solo el compañero Raúl? Porque si es solo Raúl, pues será un problema que deberá solucionar el compañero, pero si no, va fino, va bien. Vale, pues no sé, Raúl. Prueba a reiniciar el directo. A veces es eso. A veces sí, vale. En general dicen que no. Vale, perfecto. Pregunta, Jomuja. A pesar de tantas dificultades, ¿cómo fue posible para que desertara el soldado estadounidense? A ver, hay formas. Es decir, cada tanto el sur descubre túneles, por ejemplo, hechos desde el norte. Y creo que en el norte también se descubren túneles. Entonces, formas de pasar hay. Es muy riesgoso, tanto de sur a norte como de norte a sur. Los datos de deserciones yo no tengo, no sé cuántos son. A mí me consta que hay un mayor número de desertores del norte al sur que del sur al norte, pero los hay en ambas direcciones. ¿Se puede? Sí, o sea, se puede porque ha pasado. Es cierto que muchos desertores norcoreanos en realidad hacen la ruta china. De China salen de China y desde fuera de China llegan a Corea del Sur, porque China tiene un acuerdo de repatriación, aunque últimamente está un poco en duda eso. Vale, a ver. Así que pagas el nitro, Wario. Pues mira, eso no estoy muy enterado. A ver, ¿qué más preguntas? Mi favorito es el que explica todo el entramado político de Corea del Norte. Sí, y además yo no creo que haya muchos artículos al respecto de eso en los medios occidentales, ¿eh? Pero sí, Corea del Norte, aunque a algunos os pueda sorprender, tiene instituciones. En plan, gente que toma decisiones, gente entre las cuales se discuten para decidir cosas, lo cual no quiere decir que Kim Jong-un no tenga una concentración de poderes enorme, que la tiene. Y que de hecho tiene el poder del voto final, del voto definitivo, que lo tiene constitucionalmente. Pero eso no significa que no haya otras figuras o otros cargos de peso. Y que él esté, digamos, mandando sobre todo, entre otras muchas cosas, porque sería logísticamente imposible, porque hay demasiadas cosas que decidir. No, efectivamente, Biclinial, no es lo que dice un señor al levantarse. Lo cual, insisto, tiene mucho poder. Tiene mucho poder de decisión y sobre todo, yo lo que creo que es lo más importante, tiene el voto último. ¿Sí? Digamos que se necesita su rúbrica para las cosas, pero muy a menudo su rúbrica llega a cosas que han decidido tecnócratas o otros sectores del partido y le dicen, mira, hemos decidido esto, tal, 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 solo necesitamos tu rúbrica. Y él lo mira y hace, venga, pues lo firmo. Como en otros sistemas por otra parte, pero bueno. Em, la escalada de tensión entre ambas Coreas beneficia o perjudica de alguna manera a estados como China, Rusia, Estados Unidos y Japón. Bueno, Asur, has tocado el kit de la cuestión y es bastante curioso. Yo aquí siempre explico que en el conflicto intercoreano hay 6 actores principales y los ordeno. ¿Sí? Ordeno por... Esto es una opinión más personal, pero bueno, los ordeno em, por orden de importancia en el conflicto y el que más se juega. El número uno, Estados Unidos, que creo que es el actor más importante y el que más en juego tiene en Corea. El número dos, Corea del Norte. El número 3, Corea del Sur. El número 4, China. El número 5, Rusia. Y el número 6, Japón. Pero todos ellos se juegan bastante en Corea. ¿Cuáles son las posiciones que toman estos distintos estados con este tema? Bueno, pues eso es lo más interesante de todo. Vamos a volver a poner el hilo, por cierto. Ahí va. Em, ya que estamos hablando de una cuestión más general, vamos a poner el tweet primero para que así después podamos revisar el hilo de lo que ha ido pasando en este año. Ahí va. Venga. ¿Cuál es la posición y lo que se juega cada actor en este contexto? Primero, Estados Unidos. Estados Unidos se juega en el contexto de Corea conservar en todo momento el que es un enclave decisivo de su dominación en el Asia-Pacífico. ¿Esto por qué es importante? Bueno, hemos explicado muchas veces que para Estados Unidos, desde el momento de desde el inicio de la administración Obama, hay una priorización clarísima del Asia-Pacífico.
¿sí? Estados Unidos entiende desde el momento de la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos que el Asia-Pacífico es el enclave principal de la política internacional. Y por tanto decide hacer su famoso Pivot to Asia. Por cierto, fijaos en este mapa lo cerca que está Seúl de la frontera intercoreana. ¿Os dais cuenta, no? O sea, esa línea negra es la frontera intercoreana. Está al lado de la frontera. Bueno, decía... ya se me ha ido lo que iba a decir. Eso. Estados Unidos plantea que el Asia-Pacífico es su principal escenario de operaciones tras abandonar Oriente Medio como gran foco de atención. ¿Qué significa esto? ¿O en qué lugar deja a la península de Corea esta decisión estratégica de Estados Unidos que hasta el momento, por cierto, han respetado todos? La respetó Obama, la respetó Trump, la respetó Biden y la volverá a respetar Trump, si vuelve a la Casa Blanca con casi toda seguridad. Significa que Corea pasa a ser un enclave decisivo, porque ¿para qué quiere Estados Unidos transicionar hacia, o transitar más bien, hacia el Asia-Pacífico? ¿Cuál es la principal prioridad estratégica de Estados Unidos en la actualidad? A ver quién la puede adivinar. ¿Quién diríais que es? O sea, si Estados Unidos tuviera que poner una jerarquía de lo que más le importa en términos internacionales, ¿qué sería? Estáis acertando en el chat todos, efectivamente. China. Contrarrestar a China. Muy bien, China, muy bien. Efectivamente, China. ¿Cuál es el proyecto histórico de las élites estadounidenses, élites políticas y económicas estadounidenses? En todo momento y en todo contexto. Evitar que cualquier actor contrahegemónico o que cualquier actor emergente que pueda poner en discusión la posición de Estados Unidos como gran hegemón internacional ascienda. Finales del siglo XIX y inicios del siglo XX eran las potencias imperialistas emergentes, bueno, ya consolidadas, pero potencias imperialistas al fin y al cabo, que después entraron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y las venció. Las venció y de hecho las puso bajo su paraguas después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial se confirma que el gran actor que podía contrarrestar la hegemonía internacional de Estados Unidos era la Unión Soviética, y le vence. Le vence a través de la disolución del sistema soviético socialista, con la caída del muro y todo lo demás, y todo el enclave, todo el bloque de alianzas internacionales de la Unión Soviética. Y en los años 90 y los primeros años del 2000 parece haber una suerte de mundo unipolar que era una fantasía, porque China ya había empezado su construcción de su modelo de economía de mercado orientada al socialismo de Deng Xiaoping y estaba creciendo aceleradamente. Pero Estados Unidos pensó durante los primeros años del crecimiento acelerado chino que podía, al tiempo que se daba un crecimiento económico en China, forzar al gigante asiático a abandonar su modelo político consistente en la soberanía nacional, en una reiterativa alusión al horizonte socialista y sobre todo en la confrontación antiimperialista con Estados Unidos. Así lo perciben desde China. No digo que a mí me parezca así o no, digo que así lo perciben desde China. Eso ya a cada cual que le parezca lo que sea. Entonces, su principal objetivo, su horizonte de máximo es buscar el colapso de China, del sistema chino. Bien para que China tenga una caída importante de su potencialidad económica, que no sería muy ventajoso para Estados Unidos porque es dependiente de China, sino que en realidad lo que más le conviene es un colapso político de China. Es decir, que colapse el proyecto político, el horizonte político de la República Popular de China. Estados Unidos, ahí entra en discusión interna, en una discusión táctica, las distintas élites estadounidenses. Las hay que piensan que eso se consigue a través de la guerra comercial, que Trump confía bastante en la guerra comercial, yo creo que se equivoca, pero bueno, él confía bastante en eso. Mientras que las élites demócratas y otros sectores republicanos como Nikki Haley son más favorables a la búsqueda del colapso chino por la vía militar. ¿Dónde? En el escenario taiwanés. Bueno, en el momento en el que estalle, si en algún momento estalla, el conflicto en Taiwán, la guerra de Taiwán apoyada por Estados Unidos, Corea, logísticamente hablando y en muchos otros campos, está llamada a ser importantísima. Importantísima. Decisiva, de hecho. Por eso Corea es tan importante. Después, esa es la perspectiva un poco de Estados Unidos con respecto a Corea. Ni hablar que además es un aliado de larga data y bueno, todo lo que ya sabemos. Para Corea del Norte es importante, evidentemente porque está en juego su supervivencia. O sea, Estados Unidos busca el fin del sistema norcoreano. Tampoco lo prioriza porque mientras Estados Unidos pueda estar en Corea del Sur,
la existencia de Corea del Norte les molesta, pero tampoco les molesta tanto, que se entienda. No obstante, desde Corea del Norte hay una percepción, en cierta medida tiene sentido, de que sufren una agresión y de que potencialmente podrían ser atacados o incluso invadidos desde el sur por Estados Unidos. Y por tanto tienen una posición que, en línea con un sistema político que es rígido, con un sistema político que no sufre alteraciones importantes, no la sufrió ni siquiera durante la gravísima crisis económica y humanitaria que tuvieron en los años 90, pues hace que la posición de Corea del Norte sea del todo previsible, ¿sí? Defensiva, por así decirlo. Me salto Corea del Sur, que sería el tercero. Salto a China. A China no le interesa que Corea del Norte gane demasiada autonomía relativa en relación a China a través de su programa nuclear, aunque en parte ha asumido que es inevitable. Tiene a Corea del Sur como uno de los grandes socios comerciales. Bueno, China es el principal socio comercial de Corea del Sur. Pero sobre todo no le interesa la presencia de Estados Unidos en Corea por el asunto Taiwán y otros asuntos. No obstante, no puede confrontar de forma directa con Estados Unidos porque sería profecía autocumplida, ¿no? Como no quiero que Estados Unidos me agreda en Taiwán, voy a agredirle yo en Corea y al final lo que generas es lo que querías evitar. Después, ¿qué me queda? Rusia y Japón. Rusia, que había tenido una posición francamente ambivalente durante bastante tiempo en relación a Corea, tiene intereses importantes en la península. Porque cualquiera que mira un mapa se dará cuenta de que Corea del Norte tiene frontera con Rusia. Esto no se suele tener en cuenta, pero la tiene. La tiene en la provincia de... Dejadme que lo mire exactamente. En el oblast de... Se me ha olvidado, no me lo puedo creer. ¿Dónde está? Se me ha olvidado el nombre del oblast. Hace poquito escribí de eso. ¿Alguien me lo dice en el chat? Vladivostok, eso, Vladivostok, efectivamente. Tiene la frontera en el oblast de Vladivostok. No sé si es un oblast, ¿es oblast o es un krai de estos? Es que yo de Rusia no estoy tan puesto. Pero bueno, Vladivostok, efectivamente. Entonces es una frontera importante. No es tan importante como para China, pero es importante. Y además, Corea del Norte está siendo un actor importante en la guerra en Ucrania. Porque por mucho que Kim Jong-un y otras figuras de representación del Estado norcoreano lo nieguen, Corea del Norte está suministrando armamento y munición, está suministrando munición a Rusia para la guerra en Ucrania. Y de hecho está demostrando una capacidad de producción que, de nuevo, ha pillado por sorpresa a Occidente. Porque efectivamente Corea del Norte, como hemos venido avisando aquí desde hace mucho tiempo, está en un momento de bonanza relativa en términos económicos, con la estrategia de crecimiento económico de Kim Jong-un desde su llegada al poder, que está dando relativos frutos, no solo en términos de construcción de infraestructura y de vivienda y de hospitales y demás, sino sobre todo aumentando su capacidad de producción armamentística, como se está viendo con la capacidad de suministro a Rusia. Pero es que además, Rusia ha dado un paso hacia adelante. Y aunque está lejos de tener una alianza con Corea del Norte, lo que sí está teniendo es ya lo diré, una relativa asociación, ¿no? De hecho, hace poquito votó en contra de la renovación del panel de expertos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se encarga de suministrar información sobre el cumplimiento de las sanciones internacionales contra Corea del Norte. Y Rusia vetó, directamente usó su poder de veto para, eh, para que no saliera adelante. Y luego está Japón, que tiene una posición históricamente confrontada con Corea del Norte, una tensión histórica, historicista en realidad con las dos Coreas, y que está ahí, evidentemente, es un aliado estructural de Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con Corea del Sur? Esta es otra de las grandes claves. Para mí, opinión propia de... Iba a decir coreanista, pero no. Hasta que no termine mi tesis, no lo podría decir. Pero bueno, como persona que sigue la actualidad coreana, para mí la clave central, la política surcoreana. Quizá peco demasiado de ser politólogo, pero creo que es la política surcoreana la clave de este asunto. Voy con un par de preguntitas y volvemos con este tema. ¿Que RPDC, o sea, que la República Popular Democrática de Corea manda armas a Rusia es real? ¿Hay pruebas? ¿Rusia en qué porcentaje depende de las armas enviadas de República de Corea del Norte? Pues mira, esto,
cuando vengan los compañeros que están siguiendo más de cerca la guerra en Ucrania, lo podrán comentar, confirmar. Pero es más bien, no es armamento, que yo sepa, es munición. Y sí, las pruebas es que se están viendo en Ucrania balas de fabricación norcoreana, o sea. Y esas balas no han llegado ahí a través de globos. O sea, han llegado porque han sido disparadas por soldados rusos. O sea, además es normal, o sea. Y la otra prueba que tenemos es que qué interés tendría si no Rusia justo en este momento en cambiar su posición en relación a Corea del Norte. Es decir, Rusia de la nada se ha despertado y de ser un país que llevaba durante años teniendo una posición francamente ambivalente con respecto a Corea del Norte, incluso apoyando paquetes de sanciones contra Corea del Norte, de repente se levanta y recibe Vladimir Putin personalmente a Kim Jong-un hace unos meses en una instalación en un cosmódromo, mientras Corea del Norte estaba probando el lanzamiento de su primer satélite de espionaje militar. Después, veta la renovación del panel de expertos que supervisa las sanciones contra Corea del Norte. Y después, como hemos sabido desde hace un par de días, se plantea, de hecho, no sé si está confirmado, creo que sí, va a visitar Pyongyang en su próxima visita al Asia-Pacífico, además de visitar Vietnam. Atamos cabos, ¿no? Es decir, por mucho que Corea del Norte que diga que no, la verdad es que toda la información que tenemos nos indica pensar que sí, que está habiendo suministro de municiones desde Corea del Norte hasta Rusia. Y no pasaría nada, o sea, entraría dentro de lo normal. Y entra dentro de lo normal que Corea del Norte lo niegue, pero nosotros, eh, así como somos de los pocos medios, o el único medio que para hablar de Corea vemos los medios surcoreanos, pero también los medios norcoreanos, también somos un medio que cuando los medios norcoreanos están diciendo algo que consideramos que no es cierto, lo decimos. Y esto no nos parece cierto. A nosotros, con la información que tenemos, todo nos indica pensar que hay suministro de municiones norcoreanas hacia Rusia. En el norte ya no apuestan por la reunificación, se pregunta Ilimac. Sí y no. No en el corto plazo. Y esto es un cambio cualitativo. Es la primera vez en la historia en que Corea del Norte define que la reunificación es imposible. Ahora bien, siempre matizan mientras estos no sé qué sigan en el gobierno, mientras estos no sé qué, es decir, se está refiriendo al gobierno en concreto de Corea del Sur del que vamos a hablar ahora. Pero sí, es un cambio. Y de hecho, Corea del Norte debería haber tenido elecciones generales, o sea, a la Asamblea Popular Suprema hace un par de meses, porque se cumple el mandato de los diputados norcoreanos, creo que se cumplió en abril, me parece, y no ha habido elecciones todavía. Entonces, lo que nos hace pensar, esto es más bien una hipótesis, es posible que estén aplazando las elecciones porque antes de renovar los cargos del Congreso, los cargos de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, es posible que Kim Jong-un y todo el liderazgo del Partido del Trabajo de Corea del Norte quiera hacer una reforma constitucional para cambiar la definición que se da a la nación coreana y a Corea del Sur específicamente. Así que eso también es importante. ¿Hasta cuándo gobierna Yoon Suk Yeol? Vamos a ir ahora con eso, ¿vale? Con la parte del gobierno.